Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Hablando en Verde, aquí en el Hash Marihuana and Hemp Museum de Barcelona, de la mano de Sensei. Como no, está claro que el tema del cannabis medicinal es algo que está en boga, en la boca de todo el mundo. Cada vez son más los gobiernos que deciden despenalizarla y regularla, incluso en España parece ser que, si todo va bien, la vamos a regularizar también, aparte de la cantidad de empresas que ofrecen cantidades ingentes de productos varios que contienen CBD y prometen curar nuestras dolencias. Pero, ¿cuánto hay de cierto en todo esto? Hoy lo vamos a ver. ¡Empezamos! Y para hablaros de todo este embrollo del cannabis medicinal, tenemos aquí a Genís Oña, Research Coordinator en ICER. ¿Qué tal, Genís? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias por invitarme. Un placer tenerte aquí. Bueno, antes de nada, ¿qué es ICER? ¿A qué se dedica? Y tú, concretamente, ¿a qué te dedicas? Dentro de... ICERS es una fundación sin ánimo de lucro que hace muchas cosas, pero podríamos resumirlo en que su trabajo es integrar de una manera más eficiente y más sensible el uso tradicional de plantas psicoactivas en nuestra sociedad. Y en estas plantas, por supuesto, pues también tenemos el cannabis. Y quizá el programa o la línea más representativa sobre nuestro trabajo con cannabis sea el Congreso CannabMed, que llevamos organizando hace algunos años, en el que juntamos pacientes, médicos y científicos para poner un poco en debate todo el conocimiento alrededor del uso medicinal del cannabis, ¿no? Vamos a intentar ir por partes, Genís. ¿Realmente el cannabis tiene propiedades medicinales? ¿Tenemos pruebas suficientes como para poder afirmarlo? Sí, por supuesto. El cannabis, como cualquier otra planta, tiene usos medicinales. De hecho, cualquier planta que tú puedas encontrar en la naturaleza tiene algún uso medicinal. Solo es necesario saber cómo utilizarla y cuándo utilizarla. Y en el caso del cannabis, pues además tenemos múltiples fuentes de evidencia sobre sus usos medicinales, ¿no? Tenemos evidencia desde antropológica y etnográfica, hasta histórica, hasta biomédica, hasta epidemiológica. Es decir, sí, existe gran cantidad de evidencia respecto al uso medicinal del cannabis. Que está estudiado, podemos decir, ¿no? Efectivamente. Yo creo que aquí hay algo que es importante diferenciar. ¿Realmente podemos afirmar que el cannabis cura o más bien mitiga los síntomas de ciertas patologías? En esto tenemos que contextualizar que en el ámbito de la terapéutica pocos fármacos y pocos medicamentos curan, a excepción de los antibióticos en el caso de infecciones, que sí que es muy claro un tratamiento para curar algo. En el resto de tratamientos, tanto psiquiátricos como físicos, raramente encontramos una curación como tal. La mayor parte de tratamientos se basan en atenuar los síntomas o en suministrar algo al cuerpo que no tiene, como la insulina, como la tiroxina, como otras hormonas. Y en el caso del cannabis sí que también se acostumbra a recetar o a utilizar en el caso de enfermedades que son por definición crónicas. Es decir, que no van a curarse nunca, ni con cannabis ni con otra cosa, ¿no? Entonces es difícil hablar de curación, pero sí que en el caso del cannabis también se enfatiza mucho su uso para el aumento de la calidad de vida, ¿no?, de los pacientes. Es decir, si un paciente que sufre de dolor o de otra condición de repente puede dormir mejor, puede comer mejor, puede relajarse, pues entonces su calidad de vida obviamente aumentará, ¿no? Por tanto, sí que se tiende a enfatizar mucho este aspecto del cannabis, que es más para aumentar la calidad de vida que no para curar enfermedades, ¿no? Claro. Pero bueno, para mucha gente que tenga esta clase de patologías que realmente no se pueden curar, seguro que ya es un gran beneficio el hecho de, como tú bien dices, mejorar esa calidad de vida, ¿no? Por supuesto. Lo que pasa que no es mi intención ni mucho menos hacer abogado del diablo, pero hay mucha gente que afirma que realmente no hay mucha evidencia científica en cuanto al uso medicinal del cannabis. Sin ir más lejos, la ministra Carolina Darias o la exministra Carcero afirman tal cosa. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, yo creo que decir que no hay evidencia científica respecto al cannabis es una falta de respeto a muchos investigadores e investigadoras que llevan décadas proveyendo esta evidencia. Y yo creo que básicamente son motivos políticos los que llevan a esta gente a decir tales cosas, ¿no? En el caso de la actual ministra de Sanidad, por ejemplo, es el ejemplo más cercano, como dices. Yo creo que su discurso es básicamente político. Si ella dijera que sí hay evidencia, el inmovilismo político que la caracteriza no podría justificarse de ninguna manera, ¿no? Por tanto, en el contexto de las políticas públicas y de las políticas y de lo que atañe a su ministerio, tiene que decir por obligación que no hay evidencia.
Claro, al final la política es política y no siempre tiene que ir ligada con la verdad, por desgracia, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo un poco esta línea, ¿por qué crees que hay tantos países que son tan reticentes a la hora de legalizar el uso medicinal del cannabis? Aunque, bueno, por suerte parece que en España estamos avanzando en ese aspecto y bien pronto tendremos buenas noticias al respecto, menos mal. Sí, en el caso de España, que también es el ejemplo más cercano que tenemos que recordar que es un ámbito político e histórico bastante conservador, ¿no? Venimos de una dictadura, todavía estamos en una monarquía, en una de las pocas monarquías que quedan en el mundo, que es heredera de ese régimen franquista, ¿no? Entonces el contexto ya es muy conservador y es poco probable que se den estas políticas más progresistas sobre regular más sensiblemente o más adecuadamente el uso de algunas drogas, como el cannabis. Pero aparte de estos motivos más políticos, más históricos, pues seguro que hay otros motivos que también se nos escapan. Y yo creo que son las personas que están ocupando cargos de responsabilidad, los que tienen que responder a por qué hay esta reticencia, ¿no? Y quizá ahora que este contexto está cambiando, quizás es momento de preguntar y, bueno, como mínimo reclamar explicaciones de por qué no se ha hecho antes, ¿no? Claro, porque es que al final podemos decir que hay mucha gente que lo está pasando mal precisamente por ese inmovilismo que comentas de la clase política. Mucha gente que se podría beneficiar y no lo hace debido a las prohibiciones. Porque, claro, ligándolo un poquito, hoy en día una persona que pueda beneficiarse del cannabis medicinal, ¿qué tiene que hacer para poder acceder y poder utilizarlo? Bueno, en dos palabras, tiene que buscarse la vida. Tiene que recurrir a mercados informales que le proveyan de la sustancia, con todos los riesgos que esto acarrea, ¿no? Hay una falta de regulación, tanto desde un punto de vista técnico como cualitativo, como legislativo. Entonces, las personas que podrían ser susceptibles de obtener alguna mejora con el cannabis, pues generalmente acuden a fuentes más cercanas, que les son más cercanas, como a su hijo, a sus hijos o los hijos de amigos, etc. Y entonces estas fuentes de obtención de cannabis no siempre son lícitas, no siempre son legítimas y encontramos muchos problemas, ¿no? Sobre todo con la adulteración, con el uso de fertilizantes químicos, etc. Entonces es un poco complicado el acceso y hoy en día sí que en el ámbito más de Cataluña, más típicamente catalán, pues sí que tenemos los clubes sociales de cannabis, sí, donde mucha gente está trabajando muy bien, pero por supuesto hay todo un sector que no se sabe si está trabajando bien o no, ¿no? Y ese es el problema. Pues la verdad, Genís, que me estás cautivando con toda la información que me estás dando, aunque por otra parte también da un poco de pena, ¿no? Que gente que tiene esos problemas, bueno, esas enfermedades, además de tenerlas, encima tiene que buscarse la vida y a veces acabar consiguiendo un producto que quizá le acaba perjudicando y todo. Pero bueno, si me permites, vamos a continuar ahora mismo escuchando estas interesantes declaraciones. Volvemos en unos segundos. Y ya estamos de vuelta con Genís Oña. Bienvenido de nuevo. Bueno, como bien comentabas, España es un país tradicionalmente un poco atrasado, podríamos decir, ¿no? Que siempre vamos un poco a la cola de Europa en muchas cosas, pero parece que por suerte estamos a punto de tener una regulación que en mayor o menor medida va a ayudar a aquellas personas que requieren de cannabis medicinal. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, es algo a celebrar, ¿no? Es un primer paso muy necesario, aunque sea restringido al uso medicinal, que la situación ideal sería una regulación integral, ¿no? Para cualquier uso que se quiera hacer del cannabis, pero es un primer paso que mucha gente, muchos pacientes están necesitando. Pero luego matizar que si se ha llegado hasta aquí, si se ha creado esta subcomisión, es gracias al movimiento de las bases, que llevan años también trabajando, desde distintas plataformas de la sociedad civil, han conseguido llevar esto al Congreso. Y por otra parte, sí que notamos, desde ICERS también colaboramos en algunas de las reuniones que se hicieron en esta subcomisión, y sí que notamos que había una falta bastante acentuada de profesionales del país que estuvieran trabajando en el ámbito.
tanto médicos como investigadores o investigadoras, etc. Eran más bien, perdona, el inciso, eran más bien externos, quieres decir, de otros países o... Bueno, no los llamaron, ni directamente, internos ¿no? ni externos. Entiendo. Sí. Entonces, claro, faltaba, precisamente porque no tenían, porque aquí también hay muchos profesionales del sector, pues también echamos en falta muchas figuras muy representativas, ¿no? de este ámbito. Entonces, bueno, aparte de esto, como digo, es algo a celebrar y habrá que ver a ver cómo va evolucionando. Porque estamos entonces completamente de acuerdo que esto es algo a celebrar, la verdad, pero para ser un poquito más precisos, ¿en qué punto nos encontramos y hacia dónde vamos? Pues durante los últimos meses se ha realizado una serie de reuniones en esta subcomisión del Congreso especializada en evaluar qué evidencias hay o qué posibilidades hay de tener un programa de cannabis medicinal en España, ¿no? En esta serie de reuniones, pues, los principales representantes de los partidos políticos de España se han reunido con expertos de distintos ámbitos del cannabis, tanto pacientes, médicos, investigadores, investigadoras, etc., ¿no? Ha sido bastante amplio el abanico de personas que han acudido en esta subcomisión y, de alguna manera, en cada reunión se ha tratado un tema específico sobre uso medicinal, sobre seguridad, sobre evidencia, sobre el cual las personas que participaban pues, han aportado su experiencia y su expertise, ¿no? Entonces, ahora mismo en estas reuniones ya se han terminado, ya la subcomisión de alguna manera ya ha tenido todas las reuniones que necesitaba y de ahí pues, ha salido un informe de recomendaciones o de principales puntos a considerar, ¿no?, respecto a esto. Y ahora este debate, estas conclusiones se llevarán al Pleno del Congreso para su debate general y en el cual se espera que pueda llevar a cabo, que pueda impulsar una ley específica de regulación medicinal del cannabis. Y parece ser que finalmente tirará para adelante una vez llegue al Congreso. Y además, aparte de esto, también veníamos comentando un poquito el tema de los problemas que se encuentran los potenciales usuarios, por llamarlos de alguna manera, a la hora de acceder al producto. Pero más allá de eso, también hay otro sector interesado, entiendo yo, que es el ámbito científico, ¿no? Porque entiendo que querrán desarrollar una serie de investigaciones para ampliar el conocimiento que hay respecto a los beneficios de la planta. Ahora bien, para el sector científico, ¿qué problemas se les plantean con esta falta de regulación? ¿En qué les afecta? Bueno, en principio, la falta de regulación implica también una serie de connotaciones negativas a la sustancia y una serie de carga moral, ¿no?, respecto a que es una sustancia prohibida, es una sustancia que, bueno, que como bien dices, o no está regulada o está específicamente prohibida, tanto su consumo como venta y tal. Entonces todo esto acarrea una falta de interés por muchos investigadores para ver si realmente el cannabis puede utilizarse en alguna de sus enfermedades que estén investigando, ¿no? A nivel regulatorio, los convenios internacionales que regulan el cannabis no prohíben específicamente su investigación, por tanto la puerta a la investigación está abierta. Es un poco más difícil que si investigaras cualquier otro producto, pero puede hacerse, ¿no? Y si hay la suficiente voluntad, tanto técnica como administrativa, en principio puede llevarse adelante un estudio con cannabis, ¿no? Lo que pasa es que aquí, además, también hay un problema de homogeneización de la investigación, ¿no? Muchos grupos de investigación que están trabajando con cannabis trabajan de muchas maneras distintas, ¿no?, utilizando unas cepas concretas, unos quimiotipos distintos, unas partes de la planta distintas, unos tipos de producto distintos, administrando el cannabis por vía inhalada, por vía sublingual, a base de extractos. Por tanto, cada uno trabaja de una manera particular y luego al comparar estos resultados, esto tiene muchas complicaciones, ¿no? Y entonces este sí que es un problema más típico y más restringido al uso científico y que tienen que resolver los científicos, no los políticos. Pero bueno, es parte de la complejidad de investigar un producto natural, ¿no?, que en sí ya es muy complejo y si no hay unos protocolos y unas guías que puedas seguir para investigar con cannabis, pues al final te encuentras mucha variedad y mucha heterogeneidad. O sea que realmente me sorprende esto de que incluso en el ámbito científico aún tenga o pese tanto este estigma hacia la planta, ¿no? Porque al final no hablamos de un uso recreativo, sino que hablamos de un uso para hacer bien a las personas y aún así sigue pesando. No, desde luego que sorprendente, cuanto menos. Sí, es que tenemos que aceptar que los científicos y científicas al final son personas y no hay nadie que trabaje de forma totalmente objetiva. La carga moral, la carga ideológica siempre está allí. Entonces, claro, te encuentras perfiles de todo tipo. Te encuentras científicos que sí, que intentan ser objetivos y pueden investigar sobre cualquier cosa sin ningún problema moral.
Pero hay otros científicos que sí, que están impregnados de la cultura donde están, de los prejuicios respecto a determinados productos. Entonces, bueno, es al final el mundo en el que tenemos que navegar. Claro, no, comprensible. Entonces, para intentar hacer así un poco de historia, a ver si nos puedes instruir un poquito, ¿en qué momento se empieza a investigar el cannabis como con una finalidad medicinal, por así decirlo? ¿Hubo un momento en que alguien dijo voy a investigar esto porque esto tiene beneficios o cómo fue? Pues es complicado. Los primeros usos medicinales del cannabis obviamente se remontan al Paleolítico y como cualquier otra planta medicinal pues no hay registros escritos suficientemente antiguos como para atestiguar cuándo se empezó a utilizar, ¿no? Porque es tan antiguo seguramente como la humanidad misma, ¿no? Los primeros reportes, los primeros casos en los que se empieza a ver el cannabis en nuestra sociedad, en la sociedad occidental me refiero, aparecen a mediados del siglo XIX por parte de algunos viajantes, exploradores que trajeron el cannabis de la India y de otros países asiáticos hacia Europa y América del Norte, ¿no? Ahí se empezó a utilizar, porque en la India también se utilizaba mucho como tratamiento de las epilepsias, en niños sobre todo también, pero es a partir de mediados del siglo XX cuando se aísla el CBD y el THC, que es cuando aparece el boom en investigación con cannabis para tratar distintas patologías, ¿no? Entonces no hay un momento concreto, siempre se ha utilizado el cannabis como planta medicinal, pero sí que desde un punto de vista científico yo diría que a partir de mediados del siglo XX es cuando explota realmente la investigación con cannabis. No, la verdad que es curioso cuanto menos el hecho de que parece que a veces en vez de evolucionar, involucionamos. Porque lo que me estás comentando un poco es que años hace muchísimo tiempo, en la India lo utilizaban para tratar la epilepsia, ¿no? Y se dejó de utilizar y esto está más que demostrado, imagino que nos lo podrás confirmar, que es un producto completamente útil para cuando viene el ataque. Con unas cuantas gotitas de CBD, ¿verdad? Si no me equivoco, se puede parar en unos pocos segundos. Por eso digo que a veces parece que involucionamos. Sí, aquí desde luego desde la Ilustración y la revolución científica en Occidente se empezó a quitar importancia al conocimiento tradicional, ¿no? De la medicina tradicional de toda la vida. Entonces, a partir de ahí se dio más importancia a la ciencia y a los estudios científicos que se llevaron a cabo desde entonces. Y estos conocimientos más asociados al folclore y a la medicina tradicional quedaron un poco relegados, ¿no? Y hoy en día todavía estamos redescubriendo cosas que ya se sabían desde hace muchos siglos, pero que ahora la ciencia descubre, entre comillas, y se reprueban y se aprueban conocimientos que ya se tenían. Pero bueno, a mí me parece un fenómeno y un hecho fascinante. Me apasiona mucho. Desde luego, sí, que una sola planta tenga la propiedad de poder tratar o paliar tantas cosas, ¿no? Porque precisamente por ahí quiero ir un poquito. ¿Qué tiene el cannabis que la hace tan especial, que tenga tantas propiedades terapéuticas que pueden funcionar en tantos ámbitos? ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Y en el siguiente programa podréis seguir disfrutando de esta excelente entrevista, donde en esa ocasión nos centraremos en el uso medicinal del cannabis.